Bueno, les decía, la doble forma de organizar los mercados de cambios se reducen a dos grandes familias: los tipos de cambio fijo y los tipos de cambio flotante. Voy a empezar primero por el tipo de cambio flotante, primero porque es el más generalizado hoy, sin ser el nuestro, y segundo porque se entiende mejor el tipo de cambio fijo si vos entendés el tipo de cambio flotante. De lo que estamos hablando básicamente es de la relación de cambio entre monedas, de eso que en el lenguaje de la economía llamamos tipo de cambio nominal. ¿No? Tipo de cambio nominal es una relación de cambio entre monedas. ¿Quiénes participan en los mercados de cambios, en los mercados de divisas? Bueno, básicamente los bancos o los individuos a través de los bancos, porque vos comprás o vendés dólares en una financiera, o dólares o euros a cambio de pesos, en una financiera, en un banco, en una casa de cambios. Y los grandes participantes de ese mercado son instituciones financieras como los bancos. Entonces, para poder entender cómo funciona eso, lo que tenemos que tratar de entender es cuáles son los incentivos de los que participan en esos mercados. Entonces, por ejemplo, ¿para qué querrían adquirir pesos argentinos los que no son residentes de la Argentina? Porque, como ustedes saben, los residentes de Argentina, nosotros, demandamos pesos, bueno, básicamente por eso que llamamos demanda de dinero. Tenemos dinero, pesos, por los servicios de liquidez que nos da tener dinero. O la alternativa a tener dinero sería tener, no sé, suponete, un bono, un activo remunerado. Pero eso es una decisión que tiene un problema, porque aunque tiene la ventaja de que genera algún rendimiento, algún interés, no lo puedes usar fácilmente en transacciones. En la medida que vos tenés que comprar o vender algo, es conveniente tener dinero. Ahora la pregunta es, ¿para qué querría una persona que no vive en Argentina tener unidades monetarias argentinas, peso argentino? Bueno, eventualmente esa persona puede desear comprar la producción argentina, puede desear comprar, no sé, una cantidad de bienes argentinos que vamos a exportarles, o puede querer hacer unas vacaciones en Argentina. Estamos exportando un servicio turístico, lo está pagando con peso argentino la hotelería o la gastronomía o las excursiones que hace, o eventualmente esa persona puede querer comprar activos argentinos, bonos del gobierno, letras de Banco Central, letras de tesorería, acciones de empresas, inmuebles. Y es decir, en la medida que quiera comprar activos argentinos nominados en pesos, supongamos que esto que les acabo de nombrar son todos activos nominados en pesos, algunos no es cierto, están nominados en dólares, pero supongamos que estén nominados en pesos para que sea, mi ejemplo tenga sentido, esa persona necesita comprar antes la moneda argentina. Bueno, eso explica un poco la demanda de pesos argentinos. O sea, la demanda de pesos argentinos es la demanda de los no residentes, extranjeros, o de los bancos que actúan en nombre de extranjeros, que necesitan pesos argentinos para comprar o bienes argentinos que son exportados o activos argentinos. Lo otro que tenemos que tratar de entender es cuáles son las motivaciones de lo que ofrecemos pesos en el mercado de cambio, también a través de los bancos o de las casas de cambio. Bueno, típicamente, ¿para qué querríamos ofrecer los pesos a cambio de otra moneda? Por ejemplo, suponete que estamos planeando unas vacaciones en Grecia, no sé, o en el sur de España. Entonces queremos cambiar nuestra moneda, en este caso por euros, para irnos de vacaciones a Grecia o al sur de España. Es decir, ofrecemos pesos a cambio de euros. O suponete que queremos comprar activos en algún país extranjero, activos de una empresa mexicana, o una empresa alemana, o una empresa norteamericana. Bueno, en ese caso tenemos que cambiar nuestros pesos por pesos mexicanos, o por la moneda alemana que es el euro, o por la moneda de Estados Unidos que es el dólar norteamericano. Para poder comprar esas monedas, ofrecemos a cambio pesos argentinos. A ver, esto en el supuesto de que hubiera un perfecto acceso al mercado de cambios en Argentina, que como ustedes saben no existe. Pero bueno, estoy tratando de contarles la idea. Entonces, se me fue de pantalla. Entonces, en la medida en que argentinos quieren comprar o bien bienes producidos en el exterior o servicios producidos en el exterior, ¿no? Unas vacaciones en Grecia, o quieren comprar activos en el exterior, antes necesitan cambiar la moneda local por la moneda extranjera. Entonces ahí tenemos la primera gran idea de cómo pensar el mercado de cambio. Tiro un eje horizontal para representar allí la cantidad de moneda doméstica que se ofrece y se demanda en el mercado de cambios. Dibujo un eje vertical donde voy a representar cuánto me dan de moneda extranjera por unidad de moneda nacional. Fíjate, estoy inventando una historia, porque suponete que si fuera el dólar,
hoy no es 0,5, pero para evitar mencionar muchos números decimales te puse 0,5 por ponerte un número cualquiera. O sea, eso que está en el eje vertical puede ser el dólar o puede ser la moneda de fantasía de un país con el que Argentina intercambia. Fíjate, lo que dice ese diagrama es que si yo represento la cantidad de moneda nacional en el eje horizontal y en el eje vertical, por cuánta moneda extranjera cambio una unidad de moneda nacional, lo que tengo es la oferta y la demanda de moneda nacional. Fíjate que la demanda de moneda nacional, que es esa línea negra, tiene pendiente negativa como cualquier curva de demanda. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Bueno, porque como toda curva de demanda, es una relación inversa entre la cantidad que se demanda de ese bien, en este caso nuestra moneda, y el precio de esa moneda. Entonces, si el precio de mi moneda en la moneda extranjera es muy alto, bueno, se demanda menos moneda local porque su precio es muy alto. Si el precio de la moneda local, en términos de la moneda extranjera, es más barato, obviamente se demanda más moneda nacional. Y por la misma razón, la oferta de moneda nacional tiene pendiente positiva, como toda curva de oferta en economía. Cuando el precio de un bien que se ofrece aumenta, hay más personas dispuestas a ofrecer ese bien o mercancía, que en este caso es la moneda nacional. Donde se cortan la oferta y la demanda de moneda nacional, vos tenés el tipo de cambio de esa economía. O sea, el tipo de cambio de una economía en un sistema de tipo de cambio flotante está determinado por la conducta de quienes deciden ofrecer la moneda nacional y quienes deciden demandarla. Fíjate que, voy a poner los auriculares porque un ruido terrible, alguien que está justo acá abajo en obra. ¿Me escuchan mejor ahí o escuchan mejor antes? No, se Igual. escucha bien. Ah, no le molestaba el ruido a ustedes me molesta a mí porque soy medio así. Bueno, les decía, imagínense que si tenemos nuestra oferta intrademanda de moneda local de pesos, supongamos de pesos contra el dólar de Morumbí, me acabo de meter una economía, para que ustedes me crean qué tipo de cambio nos da 0,5. Eso quiere decir que por cada peso argentino me dan 0,5 dólares de Morumbí. O lo que es lo mismo, yo tengo que entregar 2 pesos para conseguir un dólar de Morumbí. Fíjate, para entender qué es lo que puede hacer cambiar la cotización de nuestra moneda contra el dólar de Morumbí, yo tengo que tratar de entender qué es lo que puede hacer cambiar la posición de la curva de oferta y de demanda de pesos nacionales contra dólares de Morumbí. Entonces, empiezo primero por, fíjense, la demanda por nuestra moneda. Bueno, ¿por qué? Bueno, ahí puse China medio como que le cambié el ejemplo en la mitad del cuento. Pero fíjate, la demanda por nuestra moneda doméstica, por ejemplo, podría ser el hecho de que un país extranjero aumente la demanda por nuestros bienes. Y que entonces para comprar nuestros bienes necesite cambiar la moneda de ellos por la moneda nuestra. Si aumenta la demanda de nuestros bienes que exportamos, ¿cuál de las curvas que está dibujada en pantalla debería cambiar? Si aumenta la demanda por nuestras exportaciones. ¿Quién quiere comprar bienes argentinos? ¿Entienden mi pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Suponte que Morumbí nos quiere comprar poroto de soja. Puse Morumbí para no poner China. Nos quiere comprar poroto de soja para alimentar los cerdos, que son la base de su dieta. Y nos van a comprar mucho más porque creció la población, mejor el ingreso de ellos, lo que sea, nos van a comprar mucho más poroto de soja. Como no van a comprar poroto de soja, antes de comprar eso tienen que comprar peso argentino para comprar poroto de soja. Entonces, si hay más gente dispuesta a comprar peso argentino, ¿qué debería pasar con alguna de las curvas del diagrama? ¿Con cuál y qué debería pasar? La curva de demanda se mueve hacia la derecha. Claro, tu curva de demanda se mueve hacia la derecha. Entonces, vamos a hacerlo, miren. Esta curva, la demanda de pesos argentinos, se debería mover a la derecha. Bueno, fíjense, ¿qué pasa con el tipo de cambio? O sea, con el punto donde se cortan la demanda y la oferta de pesos. Y sube. Sube. Es decir, si era 0,5, nos daban 0,5 dólares de Morumbí, ahora la tasa de cambio, suponete que fuera 0,6, qué sé yo. Eso en economía, en la economía del tipo de cambio flotante, se llama una apreciación cambiaria. Se apreció
el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque por tu unidad de moneda local te dan más unidad de moneda extranjera. Tu moneda se volvió más fuerte. ¿Ok? Tu moneda se volvió más fuerte. Lo mismo ocurriría si el origen de la demanda de moneda doméstica fuera por residentes de ese país que quieren comprar activos en Argentina. La explicación es la misma. Si ellos necesitan pesos argentinos para comprar bonos de la deuda, bonos del gobierno, obligaciones negociables de una empresa argentina, acciones argentinas o un departamento en la barrio de Chacarita, eso lo que va a hacer es que haya una mayor demanda de pesos argentinos en el mercado de cambios, a cambio de dólares de Morumbí. Eso va a desplazar la demanda de moneda doméstica y va a apreciar el tipo de cambio. O sea, un aumento de las exportaciones netas, en el primer caso, o un aumento del atractivo de comprar activos en Argentina, un ingreso de capitales a la Argentina, genera una apreciación cambiaria. Obviamente, por las razones opuestas, si hubiera un derrumbe de las exportaciones, por lo tanto hubiera menos demanda por bienes argentinos, o si hubiera una salida de capitales, eso lo que va a generar, fíjense, es que esta línea se mueva hacia acá. Y si la demanda por moneda doméstica, por pesos argentinos, en el mercado de cambios, se desplaza hacia la izquierda, el resultado de eso es que el tipo de cambio baja. ¿Sí? Tenés una depreciación del tipo de cambio. Bueno, analicemos qué pasa con el lado de la oferta. Borro esto para que esto sea más o menos legible. Fíjate, suponete que muchos argentinos quieren comprar activos fuera de Argentina. Departamentos en Uruguay, bonos tecnológicas, acciones de empresas tecnológicas no sé, en Wall Street, bonos o activos de una empresa alemana, lo que sea. ¿Qué va a pasar con el diagrama que estoy viendo en pantalla si los argentinos quieren comprar acciones fuera de Argentina? ¿Qué esperarían que cambie? Ahí cambia la oferta. Hay que ver oferta, porque va a haber más gente ofreciendo pesos a cambio de euros, dólares o lo que sea. Es decir, ahí va a haber algo así. Perdón. Hacer esto, quería pegarlo. Debería pasar algo así, ¿no? Entonces, fíjate que si eso ocurre, ¿qué debería pasar con el tipo de cambio? Se Baja. deprecia, baja. Se deprecia, baja. Ok. Y lo mismo, Profe, disculpe, sí, tal vez ya lo mencionó, pero no lo escuché o no sé. ¿Por qué ahora la oferta es S ¿cómo por qué ahora? en el gráfico? Oferta, ¿por qué se llama S con la letra S? Sí. Ah, porque en general podría ser una O, pero viste que en el libro dice S por supply, pero puedes poner una O, si querés, Ah, es lo mismo, ¿eh? ah, está bien. No es ahorro. Claro, yo lo vi y dije, bueno, me perdí de algo. No. Está bien, gracias. Pero podría ser una O perfecta. Si le pones acá una O, si pusiéramos acá un signo así, miren, oferta de pesos, y acá demanda de pesos, estaría perfecto, no pasa nada, estaría correcto. ¿Ok? Ah, está bien, muchas gracias. No. Bueno, lo mismo, digo, si los pesos que ofrecen los argentinos lo ofrecen para comprar divisa extranjera, para comprar activos, ocurre eso. Y si los pesos que ofrecen los argentinos a cambio de divisa extranjera lo ofrecen para irse de vacaciones, es lo mismo. Eso genera un desplazamiento a la derecha de la oferta de pesos y por lo tanto una depreciación del tipo de cambio. Ok. Déjenme contarles un poco cómo funciona la política monetaria en un régimen de este estilo. Por ejemplo, imaginemos que esta es la situación inicial del mercado de cambio de nuestro país, que está equipado con un tipo de cambio flotante, flexible, que este es el tipo de cambio que hay en un momento determinado, que surge de la oferta y la demanda de moneda local en el mercado de cambios, y que es igual a 0,50 dólares norteamericanos por unidad de moneda local. Algo que no es real, obviamente, pero me va a simplificar a mí el ejemplo. Fíjense, imagínense que en respuesta a una aceleración de la inflación, el Banco Central Argentino decidiera
usando su función de reacción de la política monetaria, hacer algo. Si el Banco Central de la República Argentina ve que la inflación observada aumenta, ¿qué esperarían ustedes que haga con la tasa la tasa de interés? ¿Subirla? Subirla. Porque si la inflación es demasiado alta, supongamos que es más alta que la inflación objetivo, entonces esto le va a dar positivo, esto es una constante, supongamos que G vale 1, o sea, te va a dar algo positivo por 1 que le va a sumar a la tasa de interés de largo plazo para fijar su tasa de interés de corto plazo, ¿no? Esta R. Va a subir su tasa de interés. Ahora, si el Banco Central sube su interés, su tasa de interés de corto plazo, supongamos que la sube tanto que la tasa de interés hace muy atractivo a los activos domésticos. Entonces, ¿qué esperarían ustedes que pase con la demanda de activos domésticos respecto a la demanda de activos en otros países del mundo? Si en Argentina pagan una tasa de interés más alta. ¿Se deprecia? A ver, en principio, ¿qué esperaría que pase con el atractivo de comprar activos domésticos contra la opción de comprar activos en Brasil o en Chile si Argentina tiene una tasa de interés muy alta? ¿Puede ser que aumenta la demanda? Aumenta, claro, aumenta el atractivo de tener activos argentinos en vez de tener activos chilenos, o brasileños, uruguayos, o lo que fuere. Entonces, si aumenta el atractivo de tener activos argentinos, suponete acciones o bonos o lo que fuera, porque la tasa de interés es muy alta, van a pasar dos cosas. Primero, va a aumentar la demanda de moneda local, porque los no residentes van a querer comprar la moneda local para comprar activos domésticos. Entonces, eso va a generar este movimiento. ¿Y qué van a hacer los residentes de Argentina si la tasa de interés por invertir acá es más grande que la tasa de interés por invertir fuera de Argentina? O sea, ¿qué esperan ustedes que hagan los argentinos? Si invertir acá es mejor que invertir afuera. ¿Y se invierte acá? Y entonces, ¿vas a ofrecer más pesos en el mercado de cambios o menos? Baja la oferta. Baja la oferta. Si vamos a usar nuestro dinero para comprar activos domésticos, entonces definitivamente no lo vamos a llevar al mercado de cambio, lo vamos a usar para comprar, no sé, acciones qué sé yo, de alguna empresa argentina, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es esto. O sea, como consecuencia, una política del Banco Central, cuyo objetivo es evitar la inflación, o sea, luchar contra una brecha expansiva, supongamos, de acuerdo a lo que viene una materia, va a generar ¿qué fenómeno en el mercado de cambios? Una subida del tipo de interés. Digo, del tipo de cambio. Una subida del tipo de cambio, ¿cómo se llama eso? Una precisión. Una precisión cambiaria. Perfecto. Perfecto. Bueno, damos vuelta a la hoja y vamos al mundo Argentina, tipo de cambio fijo. A ver, ¿cómo funciona esto? En principio, la lógica es la misma. Vos tenés la demanda de pesos, la moneda doméstica y la oferta de pesos, y tenés acá el punto donde la oferta y la demanda se cortan, que si fuera un sistema de tipo de cambio flotante, eso sería el tipo de cambio de la economía. Sin embargo, este sistema funciona un poco distinto. En este sistema, la autoridad monetaria, en general los bancos centrales, anuncian un tipo de cambio, que es el tipo de cambio oficial, como hoy. Cuando vos levantás a la mañana, abrís la página del navegador, pones dólar oficial Banco Nación y ves la cotización del tipo de cambio. Hoy no me fijé, si no se las hubiera puesto acá en la pantalla. Pero sigo con mi ejemplo imaginario, que no es el de la Argentina actual, pero no importa, para que se entienda la idea, donde el Banco Central anuncia una cotización oficial, fíjense, esto se puede correr para que se vea, una cotización oficial de 0,80 unidades de la moneda extranjera, supongamos que es el dólar, contra un peso que es la moneda nacional. Cuando la relación de cambio que hace que sean igual la oferta y la demanda es 0,5. Ustedes se dan cuenta que a esa cotización oficial la oferta y la demanda son distintas, ¿no?
Bueno, Sí, o sea, en 0,5 se cruza la oferta con la demanda, y a 0,8, que es el tipo de cambio y oficial, 0,8. ¿qué pasa Y a acá? 0,8 no. A 0,8 no. Ahora, el tipo de cambio fijo es este, es 0,8. Es decir, el Banco Central fijó ese tipo de cambio fijo. ¿Por qué? No importa. No, supongamos que fijó esa tasa de cambio. Fíjate, a esa tasa de cambio, ¿cómo es la oferta y la demanda de moneda local en relación de una con la otra? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? La oferta y la demanda. ¿Cuál es mayor? 0,8 es mayor la demanda. Y fíjate, ¿cuál es la oferta de pesos y cuál es la demanda de pesos? La oferta es la distancia desde acá hasta la gráfica de la oferta, todo esto, ¿no? Y la demanda es Claro. solo, y la demanda es solo esto, esta distancia. ¿Están de acuerdo que AB es la diferencia entre la oferta y la demanda de pesos a esa tasa de cambio? ¿Ese segmento? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Es decir, Sí. a esa tasa de cambio lo que aparece es un exceso de oferta de pesos sobre la demanda de pesos para ser cambiados a 0,8 dólares por cada peso. Como es un sistema de tipo cambio fijo, el banco oficial del país local se compromete a comprar y vender todo el exceso de oferta o el exceso de demanda de pesos a la tasa de cambio oficial. En este caso lo que hay es un exceso de oferta de pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Comprar esos pesos, ¿sí?, a esa tasa de cambio. ¿Qué va a usar el Banco Central para comprar los pesos que se ofrecen en el mercado? Porque supongamos que este es el mercado de cambios del peso contra el dólar. ¿Qué tiene que usar el Banco Central para poder comprar esos pesos? Pensás que esa oferta, ese exceso de oferta, es un exceso de oferta de pesos a cambio de dólares. Entonces, el Banco Central, ¿qué tiene que usar? ¿Los bonos? No, porque la gente no demanda, Tiene, perdóname, Yara, la gente no demanda activos en este mercado, demanda divisas, demanda una moneda extranjera. Soy yo que me quiero ir de vacaciones a Miami. Y entonces me dijeron que el tipo de cambio es un peso contra 80 centavos de dólar. Entonces, y el Banco Central garantiza esa tasa de cambio y garantiza que los bancos tengan suficientes dólares para cambiarlos a esa tasa de cambio. ¿Qué tiene que usar el Banco Central para asegurar que los bancos puedan ofrecer dólares a esa tasa de cambio? Te lo estoy contestando en mi pregunta. ¿Qué usa un Banco Central para respaldar una tasa de cambio que acaba de fijar? Es muy fácil, ¿eh? Si el Banco Central dice, se cambia un peso contra 0,80 centavos, contra 80 centavos de dólar. Esa es la ley. ¿Qué tiene que hacer para asegurar que eso ocurra si hay muchos pesos ofrecidos? ¿Contra qué se cambian los pesos? El dólar. Contra el dólar. Entonces, el Banco Central tiene que ofrecer, garantizar, distribuir en los bancos comerciales los dólares que garanticen que esa tasa de conversión se sostiene. Eso es el tipo de cambio fijo. Eso es el tipo de cambio fijo. Es decir, el Banco Central tiene que usar eso que se conoce en el lenguaje de la administración de la política monetaria, activos de reserva. ¿Qué son activos de reserva? Son las reservas que tiene el Banco Central para responder a la administración del tipo de cambio fijo. Euros, dólares, reales, pesos chilenos, yuans, yens, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veamos un poco cómo es la política monetaria del tipo de cambio fijo. Déjenme primero borrar esto, pues se lo dibujo de nuevo. No, se los puedo dejar. Seguro se los dejo, no sé.
esta, S', esa y esta. Bueno, ahí tenemos una economía, un sistema monetario cambiario como nuestro con un tipo de cambio fijo. Fíjate que ahí tenés la demanda de moneda doméstica, la oferta de moneda doméstica, y acá tengo el tipo de cambio fijo que anunció el Banco Central. A ver, primero, yo les acabo de decir recién que en un tipo de cambio fijo el Banco Central se compromete a comprar el exceso de oferta de pesos. Eso es básicamente lo que le dice. ¿Qué hace para comprar el exceso de oferta de pesos? Bueno, utiliza sus reservas, dólares, euros, aquello que el público demande a cambio de los pesos que ofrecen. Ahora, ¿cuál es el problema con un sistema de este tipo, chicos? O sea, ¿qué problema ustedes se imaginan que hay con un sistema de tipo de cambio donde el Banco Central se ofrece como garante de ofrecer todas las divisas extranjeras que se demandan a cambio de los pesos? ¿Qué problema se les ocurre que puede aparecer? ¿Que se demanden más de lo que se tiene? A ver, que como tiene que comprar todo el tiempo el exceso de oferta de pesos con dólares, se quede sin dólares, ¿verdad? Se quede sin reservas. Claro. Claro, lo que le pasa a un dólar de Argentina. Entonces, que le pase eso. Entonces, fíjense, una posibilidad para evitar eso que se llama en el lenguaje de la banca, de la política del Banco Central, una crisis de la balanza de pagos oficial. Una crisis de la balanza de pagos oficial, que es cuando pierden reservas todo el tiempo. Lo que podría hacer esa economía es hacer algo que trate de llevar la tasa de cambio, esa tasa de cambio que sería la tasa de cambio de flotación, al valor de la tasa de cambio fija. ¿Qué se les ocurre que podría hacer el Banco Central para llevar el tipo de cambio de equilibrio o de cambio flotante al tipo de cambio oficial de 0,8? Lo acabamos de ver hace un ratito cuando dimos un ejemplo en el cambio flotante. ¿Qué podría hacer el Banco Central con la tasa de interés, por ejemplo? ¿Qué pasa si el Banco Central sube la tasa de interés? ¿Se acuerdan? ¿Era esto de que bajaba la oferta? Claro, si sube la tasa de interés del Banco Central, los activos domésticos se vuelven más valiosos y entonces se desplaza la oferta y la demanda de pesos, ¿te acordás? Sí. Entonces, en un sistema de tipo cambio fijo, en vez de vender todo el tiempo las reservas del Banco Central y quedarse sin reservas, el Banco Central podría optar por la opción de subir la tasa de interés interior. Eso haría más atractivo a los activos domésticos, como ya vimos, desplazaría las curvas de demanda y oferta, como ya vimos, y haría que se corten por acá arriba y generaría una apreciación del tipo de cambio, eventualmente una apreciación del tipo de cambio tal que ahora el tipo de cambio de equilibrio coincidiría con el tipo de cambio fijo. Y colorín colorado, el Banco Central eliminó el problema de la déficit de la balanza de pagos oficial subiendo el tipo de interés real. Ahora, pregunto, ¿qué consecuencias tiene tener que usar la tasa de interés para evitar la crisis de la balanza de pagos? ¿O qué consecuencias se imaginan ustedes que puede tener? Y ¿Para la qué? variación de la inversión. Ahí va, porque ¿para qué querías tener vos el uso de la tasa? Vuelvo a esta expresión, miren. ¿Para qué queríamos usar la tasa de interés de corto plazo en nuestro modelo de la macroeconomía cerrada? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos con la tasa de interés? Que en caso de que baje o suba la tasa de interés, es más conveniente ahorrar o invertir. Ok, ¿y para qué usabas eso? ¿Y ahora sos? No, no me acuerdo. Eva, Eva. No, yo soy Eva, Eva. Eva, ¿y para qué queremos hacer eso? ¿Para hacer qué cosa con la economía? ¿Para eliminar qué problema económico habitual de las economías? ¿La inflación? Sí, Era por el... sí, o O sea, la brecha, cuando se quería, por ejemplo, había mucho dinero, mucha cantidad de dinero, necesitaba aumentar la productividad para que apacigüe un poco eso. Me estoy explicando mal, pero
Espérate, porque te está yendo por Sí. otro camino. A veces la economía tiene un nivel de producción corriente que está debajo del nivel de producción potencial. En ese caso, el gobierno usa la tasa de interés, ¿no?, bajándola para aumentar el gasto de inversión, el gasto de consumo, y empujar la producción a la producción potencial. A veces la economía le pasa lo contrario y tiene un nivel de producción corriente demasiado alto, más alto que la producción potencial, tenés ahí una brecha expansiva, o sea, hay una presión inflacionaria, y en ese caso el Banco Central sube el tipo de interés real para desalentar el consumo y la inversión, así que baje el gasto y que la economía se acerque a la producción potencial. ¿Están de acuerdo en esa idea? Vimos eso, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el Banco Central usa el tipo de interés real para estabilizar la economía interior, o sea, para estabilizarla en un cierto nivel de pleno empleo. Fíjate, si el Banco Central tiene que usar la tasa de interés real para equilibrar el sector externo, en este caso, para que el tipo de cambio sea el tipo de cambio oficial, y eso no le, digamos, eso no le suponga perder reservas, alinear la política de la tasa de interés con el objetivo de la tasa de cambio priva al Banco Central de usar la política monetaria para luchar contra la brecha de producción. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el Banco Central estuviera en una contracción económica y quisiera bajar la tasa de cambio, no lo podría hacer porque si, perdón, la tasa de interés, no lo podría hacer porque si baja la tasa de interés, y eso eventualmente reanima la economía, le genera una crisis en el sector externo, porque si baja la tasa de interés, lo que ocurre con esto, y con esto es esto, entonces reaparece ese exceso de oferta de pesos en el mercado de cambio, eso obliga al Banco Central a desprenderse de reservas. Entonces, moraleja, en un régimen con un tipo de cambio fijo, el país local pierde la política monetaria independiente como un recurso de estabilización del ciclo económico. Nuevo. En un país que adopta el sistema de tipo de cambio fijo, este que estamos viendo, la economía local pierde el manejo de la política monetaria como una herramienta para estabilizar el ciclo económico. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar la política monetaria, la política de la tasa de interés, para respaldar, sostener el tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, responde a una sola. Entonces, Claro, o es una cosa o es la otra. Si tenés tipo de cambio flexible, tenés una política monetaria que puedes utilizarla para estabilizar el ciclo económico. Si tenés tipo de cambio fijo, tenés una política monetaria que se utiliza para respaldar el tipo de cambio fijo. Esa es. Ok. Bien. Preguntas hasta acá. ¿Cuánto me quedan? 3 minutos. Preguntas, chicos. Dudas. Están todos muy callados. Yo no sé. Ok. Déjenme cambiar ligeramente de tema, para traer una idea que probablemente ustedes no conozcan, y que es un concepto que está relacionado con el tipo de cambio, pero que es una cosa distinta. A ver, hasta ahora analizamos la relación a la que se cambian las monedas, el peso por el dólar, el peso por el euro, el peso por el real de Brasil, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos analizando el patrón de comercio entre los países, eso no es tan importante o no es la única información importante, sino que lo que es importante es la relación a la que se cambian los bienes. Entonces, para que veamos un ejemplo, supongamos que vamos a mirar el caso de un bien que se produce, un bien semejante, que se vende en dos países, y yo elegí el caso de una bicicleta tipo mountain bike, ponele, que se vende en Brasil y en Argentina. Entonces, claro, yo quiero tomar una decisión sobre si me conviene comprarme la bicicleta que se consigue en Argentina o la bicicleta que se consigue en Brasil. Suponete que no tuviera un costo de flete, suponete que no tuviera un costo de aduanas y que nada más me importa el precio final que pago en Argentina y en Brasil. Fíjate, yo estuve mirando el fin de semana mientras preparaba la clase
Entonces, traté de entender más o menos los modelos de bici que se vendían allá y acá. Y bueno, me pareció que una bicicleta del tipo X, no importa, valía en Argentina, en el Mercado Libre, unos 40.614 pesos argentinos. Y que una bicicleta parecida a esa, después cerré el portal y abrí mercadolibre.br Brasil, valía más o menos 1.234 reales, que es la moneda de Brasil, el real brasileño. Claro, yo no puedo decir ahí cuál me conviene, porque como están expresadas en moneda distinta, no sé qué quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es comparar lo que vale la bicicleta argentina, expresada en pesos, y lo que vale la bicicleta brasileña, una vez que transformo el precio de la bicicleta brasileña a algo comparable a la bicicleta argentina. ¿Cómo haces eso? Bueno, dividís el precio de la bicicleta brasileña por el tipo de cambio. Entonces, yo me fijé cuál era la relación de cambio entre el peso argentino y el real brasileño en el mercado informal, porque es el mercado donde eventualmente yo conseguiría los reales para comprarla. Sacando un promedio de las dos puntas, punta compradora, punta vendedora, o sea, bid-ask, era más o menos esto. 2 centavos, sería 3 centavos de real por cada peso argentino.